Mujeres, el podcast del INAM, un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Qué lindo nuevamente poder encontrarnos en este su espacio, Mujeres. Hoy hablando sobre los cuidados que tenemos, y es que resulta que cuidar también es educar, y hay que educar en corresponsabilidad y cambio cultural. ¿Y desde cuándo? Bueno, pues desde la primera infancia prácticamente, o alguna gente diría desde que están en la pancita, porque justo y sencillamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto que es tan importante, y es ponernos a pensar, ponernos a reflexionar sobre la corresponsabilidad de los cuidados como un pilar fundamental para el cambio cultural y, por supuesto, el impacto que esto va a tener en la igualdad desde, lo decíamos al inicio, desde la niñez. Y para poder hablar sobre este tema, pues traemos a personas expertas. Y hoy nos acompaña Katia Orenes Herrera. Katia es experta en temas de género, experta en temas de los cuidados, y nos acompaña desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Katia, bienvenida. Muchísimas gracias, Ivania, y muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema que, como ya vos has dicho, pues es un tema fundamental y trascendental, no solamente en la vida de las familias, sino también en la vida de la sociedad en general. Importantísimo, en efecto. Y tal vez un poquito para poder entrar como en el tema. A ver, ¿por qué es que históricamente, y aquí yo creo que vamos a la parte más estructural, ¿por qué es que históricamente tenemos que ser las mujeres las que estemos con el sombrerito de que somos las que tenemos que cuidar? Bueno, ese es todo un tema que hay que analizar también con un trasfondo no solamente cultural, sino también socioafectivo, ¿verdad? Porque históricamente, como vos decís, ha sido una tarea asignada a los hombres de las mujeres. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, porque existe algo que se llama la división sexual del trabajo, ¿verdad? Y eso es una costumbre que se ha venido transmitiendo de generación en generación, de que las mujeres tenemos mayor capacidad o mayor facilidad para cuidar, que somos más cercanas a todas esas actividades que tienen que ver con el cuidado, con el afecto, que somos más afectivas. A los hombres se les ha dado más apertura para otro tipo de actividades que tienen que ver más con el sostenimiento de la familia, con la actividad económica, con la actividad productiva. Entonces, eso ha hecho que históricamente a las mujeres se nos asigne esa labor de cuidado, ¿verdad? Eso, por supuesto, que ha tenido un impacto en la vida de las mujeres, en la vida de las familias y en la sociedad en general, porque por supuesto que han habido muchísimas mujeres que al día de hoy siguen dedicándose de forma no remunerada al tema del cuidado y del trabajo no remunerado del hogar, y por supuesto eso no les da mayor cabida para otro tipo de desarrollo personal, ¿verdad? Las limita. El tema del cuidado de nosotros, de las mujeres, ha sido un nudo crítico, una limitante que no les ha permitido desarrollarse en muchos casos de manera profesional, académica, surgir más allá en el trabajo y aspirar a otro tipo de actividades. El ejemplo arrasa, ¿verdad? El ejemplo arrasa. ¿Cómo es que para ir cambiando estas cosas, los niños y las niñas pueden empezar a aprender sobre las responsabilidades, si le queremos poner algún calificativo, del cuidado, pero cuando están evidentemente chiquitillos, pero cuando ven cuidados compartidos? Bueno, esa es parte de la transformación cultural y el cambio cultural que tenemos que generar y en el que hemos venido trabajando desde la política pública, porque es un tema que debemos tratar con las niñas y los niños, con las y los adolescentes, pero también con todas las personas en el entorno familiar y en el entorno cultural. Los cambios culturales no son fáciles ni rápidos, pero también tenemos que decirles a las personas que el cuidado y el trabajo no remunerado del hogar es una labor que debe ser corresponsable en todas las personas que están en el entorno familiar, y también debe ser una labor compartida. Entonces, cuando las niñas y los niños crecen en un entorno donde las labores y el cuidado es compartido, probablemente y seguramente son tareas y son acciones que ellos van a repetir a futuro. Las niñas y los niños y los adolescentes, cuando en su vida adulta, tienden a repetir los patrones que han visto en su hogar, ¿verdad? Esos patrones son sumamente importantes entonces de adaptar y de redistribuir y de reedificar cuando se están en la primera infancia, cuando están en la niñez. ¿Por qué? Bueno, porque ellos aprenden
Si están en un entorno libre de violencia, si están en un entorno donde las tareas son compartidas y están en un entorno donde igualitariamente nos tratamos, probablemente ellos van a buscar repetir eso en su vida adulta y van a buscar que su entorno sea así. Entonces ahí estamos generando un cambio. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Empezando porque lo primero es el ejemplo de la madre y el padre o de las figuras que estén en ese momento en la familia. Y también pequeñas acciones como la distribución de tareas. Un niño o una niña, por ejemplo, desde muy temprana edad, si lo acostumbras, por ejemplo, a que esté jugando y que recoja sus juguetes, ¿verdad? O que haga pequeñas acciones como recoger su ropa, recoger su pijama, si va al kinder o si va a la escuela, dónde deja sus útiles, dónde deja su uniforme, dejar las cosas listas. Ayudar en pequeñas cosas cuando se están preparando los alimentos o la limpieza de su habitación. Todos debemos colaborar en la limpieza del hogar, en esas tareas cotidianas que son el sostenimiento de la vida de las familias y de las personas y que no son responsabilidad solamente de las mujeres, sino que son responsabilidad de todas y todos, ¿verdad? Porque obviamente eso tiene un impacto muy grande en la vida de las mujeres que, por ejemplo, las mujeres que están en el trabajo remunerado, ¿verdad?, tienen que llegar al hogar a tener otra tarea, ¿verdad?, además no remunerada, con la limpieza, con la preparación de alimentos, que si los niños o las niñas hicieron las tareas, que si hay reuniones médicas, que si hay reuniones escolares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos distribuimos esas tareas, no solamente el entorno es más amigable, sino que también eso le va a permitir a las familias y a las personas compartir más en otros espacios, porque nos va a quedar más tiempo para la recreación, para compartir, para sentarnos a dialogar, que es tan importante en las familias. Ahí estamos hablando de las tareas, básicamente, digamos, de las tareas del hogar. ¿Cómo podríamos hacer también? ¿Cómo pueden ser algunos tips para poder aprender desde la infancia? Pero no asignar tal vez tareas por temas de roles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que el chiquillo también sepa que es responsabilidad de él, no sé, voy a inventar, lavar los baños, y que la chiquilla también puede, no sé, cambiar el bombillo, ¿verdad? ¿Cómo entonces hacemos para enseñar esas labores también desde chiquitillos? Bueno, eso es lo que hablábamos también de cómo ese tipo de actividades cambian los roles en las familias, ¿verdad? Y van marcando también la dinámica de la sociedad. Cuando en el entorno tratás por igual a las niñas y los niños, cuando les asignás o les pedís, por ejemplo, a la niña, bueno, mire, usted va a hacer ciertas actividades y al niño también lo pones a hacer las mismas actividades, estás creando una igualdad, no estás generando diferencias, ¿verdad? Porque si vos le decís a las niñas o a las adolescentes, bueno, usted tiene que servirle el almuerzo a sus hermanos, usted tiene que recoger la ropa a sus hermanos, y el niño no molesta a su hermano porque está viendo el partido de fútbol, o ayudemos en tal cosa porque sus hermanos tienen que ir a los entrenamientos de fútbol y usted ¿verdad?, como se queda en la casa, entonces más bien ayude con esas cosas. No, creo que empezamos por eso, por entender que las actividades no son ni para niñas ni para niños, son exactamente iguales, y eso en la práctica es un poco asignar esos nuevos modelos de una forma igualitaria, pero también con una conversación, ¿verdad?, y con el ejemplo también. Porque volvemos a lo mismo, si seguimos repitiendo esos patrones, ¿verdad?, de que hay actividades que son para niños y hay actividades que son para niños, y decimos, no, usted no lo haga porque eso es para su hermano, porque es solo él. Entonces seguimos repitiendo esos patrones y no vamos a cambiar. Aquí lo más importante es entender que esos roles han sido asignados culturalmente y que todas y todos podemos aspirar a otras actividades, podemos aspirar a otras cosas, y que las niñas, por ejemplo, ahora está muy de en boga, y es muy importante también que las niñas accedan a las carreras STEM, que puedan acceder a otro tipo de carreras también en electromecánicas, no sé, que históricamente han sido las ciencias y ese tipo de actividades más endilgadas a los hombres, ¿verdad? Y también, bueno, ¿por qué no? Hay cosas muy curiosas, porque en esa asignación de roles, por ejemplo, hay en el espacio del hogar, por ejemplo, siempre el tema del trabajo no remunerado, el tema de la preparación de alimentos siempre ha sido endilgada a las mujeres, pero cuando vos ves profesionalmente, tenemos, por ejemplo, muchos chefs hombres, ¿verdad? Entonces, hay ciertas contradicciones a la hora de cuando ya entras profesionalmente a las carreras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad para cuidar,
para hacer actividades de forma igualitaria, pero además somos igualmente responsables de esas actividades. Pero muchas de las cosas van por el ejemplo. O sea, si las personas que están a cargo de esa familia, a cargo de esas personas menores de edad, tienen la claridad de cómo establecer esos roles, podemos generar cambio cultural. Bueno. Hablemos, Katia, tal vez de los beneficios que tiene la corresponsabilidad, tanto en las tareas del hogar como con la crianza de hijos e hijas para mujeres, pero también para hombres. Sí, bueno, yo creo que aquí a mí me gustaría hacer una diferenciación, digamos, el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados, podemos tratarla desde dos caminos. Nosotros, ¿verdad?, desde la institucionalidad que trabajamos con la política pública, estableciendo herramientas y servicios y atenciones para promocionar y promover la corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces, por el otro lado, tenemos que bajar esas acciones, bajar esa política pública al entorno cotidiano, a la cotidianidad de las personas. Entonces, es importante, ¿por qué? Bueno, porque con eso podemos deconstruir esa asignación de roles, ¿verdad?, donde el cuidado, repito, siempre ha sido asignado a las mujeres, y podemos empezar a establecer esa nueva asignación de roles de una forma más igualitaria. Pero además, eso tiene un impacto económico en la vida de las familias, en la vida de las personas. En este momento, por ejemplo, hay un gran porcentaje de mujeres que no acceden al mundo laboral remunerado porque tienen que atender labores de cuidado. Uh-huh. Entonces, eso nos dice también que se debe accionar, pero que hay una problemática, ¿verdad?, y hay una necesidad de las familias de resolver el tema de los cuidados. Entonces, aquí tendríamos que ver, bueno, cuál es la respuesta de la política pública, pero también cómo se están asignando esos roles de cuidado en el entorno familiar y cómo se está resolviendo. ¿Para qué? Bueno, porque aquí la afectación es muy específica a las mujeres históricamente, y repito, eso ha sido un nudo crítico para el desarrollo social y personal y profesional de muchas mujeres, que les impide crecer en otros campos. Cuando las mujeres están en el campo remunerado y cuando logramos que las familias tengan esa redistribución de los cuidados y de las tareas no remuneradas del hogar, el impacto económico también cambia. Y obviamente el tema del cuidado es parte del sostenimiento de la vida de las familias, pero eso impacta también en la macroeconomía de los países. El Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro en que si se contabilizara la totalidad del aporte a nivel regional de los cuidados en las macroeconomías, sería alrededor de un 27% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un impacto económico donde hay un bono de género, o sea, hay un potencial de mujeres que en este momento podría estar más incorporada al mundo productivo desde diferentes escenarios, pero que no lo está haciendo por atender labores de cuidado. Entonces, el impacto en las familias, el impacto en las mujeres es muy grande, y por supuesto que además a mí me gusta también enfatizar en que el tema de la corresponsabilidad también tiene una afectación en los hombres, ¿verdad? Porque cuando involucras a todas las personas y haces más corresponsables a los hombres con paternidades más activas, más proactivas, más afectivas, por supuesto que hay un impacto positivo, ¿verdad? Porque ese hombre está involucrándose más en la dinámica familiar, en la vida de sus hijas e hijos, pero también está entendiendo que esa dinámica le permite también generar espacios más amigables, menos violentos, ¿verdad? Cuando usted está en un entorno más igualitario, más corresponsable, probablemente eso disminuya, ¿verdad?, algunas alertas de violencia. Entonces todo fluye, o sea, todo suma a que el entorno familiar sea más empático. Ok, yo creo que las grandes, y lo hablábamos en diciembre cuando tuvimos en esta misma mesa invitados de lujo que hablaron de la corresponsabilidad. Me acuerdo de Gustavo Gamboa, me acuerdo de Brian Ruiz, estaba también Jaime, se me fue el apellido de Jaime, Gamboa. Y hablaban los muchachos de la importancia de estar de forma activa participando en la crianza de los hijos, porque hay elementos que solo ocurren una vez en la vida. Aprender a caminar, solo aprendes el primer paso es eso, solo el primer paso, y perderse de esos momentos icónicos que no se van a repetir, es importante. Entonces, sí, ¿qué te digo? El cambio cultural se genera
en conjunto. Correcto. Tenemos que trabajar hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Y a mí me parece importante rescatar que desde la política pública se ha hecho un esfuerzo, y hemos hecho un esfuerzo muy grande también por incorporar esa visión, porque el incorporar la visión de las paternidades más proactivas, más participativas también, eso es fundamental. Entonces, por eso es que en los últimos años en este país se han hecho grandes avances, por ejemplo, con las licencias de paternidad, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero entonces es a la par de esas acciones, ¿verdad?, de política pública, de normativa, que le permite a los hombres esa participación, debemos hacer un proceso no solamente de sensibilización, sino de socialización, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que la licencia de paternidad, por ejemplo, la soliciten y que casualmente esa licencia coincida con la final de la Champions, ¿verdad? Sí, entonces, no, lo que se trata es más bien de que la persona entienda que ese proceso es para que esté participando de ese nacimiento, de esa nueva vida que llegó a, ¿verdad? Pero que además también forme esa posición para el resto del ciclo de vida de esa persona. Esa es una paternidad que tiene que estar activa y proactiva, no solamente los primeros 3 meses o los primeros 8 días o lo que tenga de licencia, sino toda la vida, porque eso permite que las personas estén más cercanas. Desde todo punto de vista es positivo, ¿verdad? Pero además crea afectos, crea lazos que te permiten relaciones familiares menos violentas. Y para mí eso es fundamental. Y además también reconocer que en ese periodo el hombre participa de las actividades, porque vamos a ver, cuando nace una criatura, pues las mujeres no necesariamente quedan en perfectas condiciones, ¿verdad? Entonces también ahí hay una colaboración, porque no es una ayuda, es una colaboración en esas actividades, ¿verdad?, que son propias de esa dinámica cuando nace una criatura. Entonces es importante esa participación, porque ahí es una dinámica que nos involucra a todos, ¿verdad? Pero también va responsabilizando y se va dando cuenta de que, bueno, no es solamente la responsabilidad de la mamá, es la responsabilidad de todas las personas, cómo nos involucramos en la vida de la dinámica y cómo cambiamos también las actividades para participar todas y todos. Con la invitación que está haciendo Katia de participar todos y todas, involucrarse en, en esta crianza responsable, en estos episodios de la vida que solo ocurren una vez, nos tenemos que ir. Katia, muchas gracias por participar el día de hoy, muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente, y nos queda pendiente una conversación sobre el cuidado de las personas, porque ese es otro tema también apasionante. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Mujeres, el podcast del INAM, un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.